una cifra que alarma. Y justamente para tratar de entender qué se puede hacer para evitar estas situaciones, estamos en primer lugar con Vivian Perrone, ella es fundadora de Madres del Dolor. Vivian, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vivian, preguntarte, la última estadística es del año 2023 y son 4.369 víctimas en siniestros viales. ¿Esta cifra aumentó desde el año 2022 o bajó? Lo que ocurre con esas cifras es que en algunas de nuestras provincias no hacen lo que pide la Organización Mundial de la Salud, que es que se incorporen a las personas que pierden sus vidas en hechos viales desde el momento del siniestro hasta un mes después. Hay en muchos lugares donde si uno no fallece en el lugar del hecho, entonces no queda como si fuera un fallecido en un hecho vial. Entonces la verdad es que las cifras pueden llegar a ser superior a eso. Claro, podríamos hablar de más de casi el doble en realidad, porque si uno, la verdad que no se termina de entender. Ahora, yo me pregunto por otra parte, Vivian, ¿nunca se logró el alcohol cero a lo largo y a lo ancho del país? Nunca se logró que todo el país tuviera alcohol cero. Lo tenemos en la provincia de Buenos Aires, o sea, en las rutas provinciales de la provincia. En la nación, o sea, en las rutas nacionales. Pero después hay provincias que no tienen alcohol cero. Ciudad de Buenos Aires no tiene alcohol cero. Presentamos hace poco un proyecto en la legislatura pidiendo que Ciudad de Buenos Aires también tuviera alcohol cero. Y hay muchas cosas que nos faltan. Nos faltan leyes, nos falta contención después a las víctimas. Lamentablemente tenemos un equipo en nuestra asociación, un equipo de victimología, que lo tenemos desde el año 2008 y ahora el mes pasado solamente son 3 personas que vienen una vez por semana, que contienen a los familiares de víctimas y por supuesto que quienes vienen a nuestra sede, a nuestra asociación, son los más necesitados. El que tiene algo de dinero le paga un abogado. Bueno, no le renovaron desde el Ministerio de Justicia el contrato a nuestro psicólogo, al doctor Xavier Oneatibia, así que estamos muy preocupados por este equipo también, ¿no? Vivian, si te parece sumar a esta charla al doctor Natalio Nicodemo, él es abogado, especialista en siniestros viales. Doctor, no sé si ha escuchado lo que decía recién Vivian respecto de la falta de leyes. ¿Qué es concretamente lo que tiene que modificarse? ¿Qué tal? Buen día para todos. Buen día, Vivian, ¿cómo estás? Bueno, como bien lo explicaba recién Vivian, tenemos un escenario complejo en cuanto a las víctimas de tránsito. Por un lado, como siempre decimos, faltan más controles, más prevención, pero en la parte nuestra, en la parte que a mí me compete, que es la parte judicial, también nos encontramos con que no hay prácticamente sanciones para los homicidas viales. Ustedes verán por tele generalmente casos que se comentan donde, sin ir más lejos, la semana pasada un camionero en la 25 de mayo podría haber causado una tragedia terrible. Sin embargo, conducir alcoholizado ni siquiera es delito en Argentina. Recién tiene que matar, lesionar para que sea un agravante. Claro. Fíjate que no hay sanciones, la condena que tiene este delito es una pena muy baja. Estamos hablando que hoy en Argentina podés tomar un vehículo con motor, cometer los 11 agravantes que tiene el Código Penal y aún así la condena va a ser de 3 a 6 años de prisión. De 3 a 6, son excarcelables los delitos. Por eso nosotros, con Vivian y con todo el equipo de Madres del Dolor, hemos logrado estos últimos años muchas condenas contra homicidas viales, pero siempre son bajos los fallos en relación al daño causado, ¿no es cierto? Claro, hay varias cosas. Quiero saludar a Vivian Perrone. Carlos Serrano te saluda. Vivian, yo la felicito porque aquellos que no la conocen a Vivian Perrone, ella perdió a su hijo, a Kevin Sedano, en el 2012, el 1 de mayo. Es una luchadora incansable, ha conseguido cosas impresionantes, ha conseguido la nueva ley, la ley de tránsito se ha mejorado gracias a ella y a toda una gente que están luchando en el día a día y siguen luchando. Por ejemplo, Vivian, y quiero preguntarte, hacer hincapié en esto, por ejemplo, ellos lograron que si una persona atropella y mata a una persona en el lugar del hecho y escapa, y hay gente alrededor, ese lugar se ha tomado como abandono de persona. Antes no era así, entre otras cosas. Pero haciendo hincapié en lo más importante, Vivian, que me parece que acá es donde está errando la política, en no darle bola en el Congreso a esto, es empezar a cambiar lo que sería el homicidio culposo que hoy
es escarcelable. Hoy vamos a ponerle el caso de la Toretto en La Plata, que mató a un joven corriendo una picada, cruzando 6 semáforos en rojo. El fiscal allí la imputó de homicidio simple con dolo. Comúnmente el homicidio simple con dolo no es escarcelable. Pero ¿qué hace la justicia? Como es, la verdad que no tiene ningún registro en el país, no hay precedentes. El caso Beppo, por ejemplo, le dieron homicidio simple con dolo, pero después se lo revirtieron y fueron a un culposo. Necesitamos, Vivian, y dame precisiones de esto, que el culposo tenga agravantes como para que la pena se amplíe. Sí, mira, justamente con el doctor Nicodemo, con el doctor Miguel Rivas, hicimos un proyecto que lo presentamos en el Congreso de la Nación, lo tiene en este momento la senadora Victoria Huala, y pedimos por favor que lo traten, que lo presenten, que lo estudien, que no tarden tanto tiempo, porque así como ustedes muy bien presentaron la nota, se pierde una vida cada 2 horas, así que mientras ellos siguen tardando, nosotros seguimos perdiendo vidas. Y en muchos casos, como vos bien dijiste, Carlos, se lo considera homicidio simple con dolo. Y el familiar de víctima se queda con un poco de paz porque dice, bueno, son entre 8 y 25 años. Pero para que quede caratulado así, uno tiene que demostrar que al conductor se le representó que podía matar. ¿Cómo haces para demostrar qué le estaba ocurriendo dentro de su cabeza a ese conductor? Entonces muchas veces cuando los casos llegan a casación, bajan nuevamente la sentencia, queda como homicidio culposo, claro, y el conductor recupera la libertad. Por eso el doctor Nicodemo va a poder explicar bien cómo es este proyecto que presentamos nosotros. Doctor, ¿cuántos agravantes, digamos, en caso de que se trate de la ley, o esta modificación de ley que ustedes dicen, que vamos a ponerlo que un hombre viene a toda velocidad, mata a una persona y esa persona hoy, comúnmente la calificación es un homicidio culposo? ¿Cuántos serían los agravantes que debería cometer como para que ese culposo tenga una pena que no sea escarcelable? Bueno, lo voy a explicar bien simple. Hoy el Código Penal, artículo 84 bis, tiene 11 agravantes. 11. El de la velocidad, vos debés superar más del 30 de la máxima para que sea un agravante. En el proyecto que presentamos, que recién les comentaba a Vivian, que estamos trabajando, solamente pedimos incorporar 2 agravantes, en verdad 3, y sacar la culpa temeraria. Pero déjame decir esto, no nos interesa tanto sumar agravantes que ya tiene el Código Penal. Nosotros estamos enfocados a que se eleve la pena de este delito. Hoy la pena es de 3 a 6 años. Nosotros básicamente en el proyecto lo que estamos pidiendo es que cuando una persona mata al volante con 3 o más agravantes... 3 agravantes o más. 3 o más, sí, la pena sea de 5 a 12. De 5 a 12. Exacto, pero ¿por qué pedimos esto? Como bien decía Vivian, para dejar de pedir el dolo eventual, porque el dolo eventual es una figura compleja de probar, claro, y de mantener en casación. Entonces, de esta manera, los jueces, como tenemos un homicida vial que mata con múltiples agravantes, será un homicidio culposo agravado, pero el abanico para el juez va a ser de 5 a 12, ya claro, sacamos el dolo eventual. No tiene excusa. No es escarcelable. Doctor, dígame no 3 agravantes. Dígame 3 agravantes. Uno sería conducir en estado de ebriedad o con algún tipo de sustancia en sangre, por ejemplo. Sí, claro, pero déjame que te aclare esto. A ver. Estado de ebriedad. Para que una persona, un particular, no profesional, sea un agravante en el Código Penal, debe superar 1 gramo por litro de alcohol. Es un montón. Estamos pidiendo que también sea 0 por alcohol 0. Entonces, lo mismo que la velocidad. Hoy para que sea un agravante, vos tenés que superar más del 30 de la máxima en el lugar del hecho. Bueno, también estamos pidiendo que ese porcentaje sea menor. Ahora, ¿a qué voy con esto? No nos interesa llenar de agravantes el Código Penal. Nos interesa que un homicida vial, el que muestra desprecio por la vida ajena, tenga una condena de prisión efectiva, que hoy en día, como decía Vivian, logramos condena, pero la mayoría son en suspenso. No le sirve a las víctimas porque ven que la persona que mató al hijo no tiene consecuencias. No es disuasivo para el resto, porque el resto ve que tomás alcohol, chocás, matás y te vas a tu casa. Entonces, es una condena que no le sirve a nadie y los hechos siguen pasando, ¿no es cierto? Claro, es terrible. Me pregunto, porque
A ver, lo que destacaban recién Carlitos y Vivian es respecto de los camiones y colectivos, doctor, y a ver, para explicarle a la gente, ellos tienen que tener una licencia profesional. No es solo el registro Exacto. que nosotros tenemos, no es una licencia de conducir normal, sino que debe decir profesional. ¿Cuál sería la diferencia en la responsabilidad en un accidente vial para ellos? Bueno, tu pregunta es excelente y me das pie a que te cuente un caso del jueves pasado, justamente el jueves pasado, junto a Madres del Dolor, tuvimos un juicio oral en San Martín, el caso Luaces, donde fíjate vos, un conductor de un camión que no tenía licencia para camión, tenía licencia para motocicleta y para rodado automotor, embistió a un pibe, lo mató. Y sin embargo, para el Código Penal, hoy no es un agravante no tener carnet de conducir o tener licencia para otra clase. Es otra de las reformas que estamos pidiendo. Fíjate vos que son defectuosos incluso los agravantes que tenemos. Es grave hoy en día, siempre como ir atrás, ¿no? Pues a mí me da la sensación de que vamos atrás de lo que sucede. Totalmente lo que decís es así. No tiene sentido. Sí, no se puede creer. Totalmente, mirá, estamos muy atrasados en cuanto a normativa. Por ejemplo, en España, si te agarran manejando un rodado con más de 1,2 de alcohol, aunque no choques a nadie, ya es un delito para los españoles. Acá todavía estamos discutiendo el alcohol cero, entonces estamos muy atrasados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de disuadir y de prevenir con el Código Penal. No esperemos que ese alcoholizado lo agarren 3 o 4 veces y termine matando. Una persona que tiene más de 1,2 de alcohol, como el camionero el otro día del 25 de mayo, tiene que ser un delito. Es decir, no podemos caer con el Código Penal con los hechos consumados. Tratemos también de prevenir con el Código Penal. Bueno, estamos muy lejos de eso. Por eso España nos sacó tantas ventajas y pudo bajar un 80% la siniestralidad en 15 años. Hoy acá estamos muy atrasados realmente. Vivian Perrone y así también al doctor Natalio Nicodemo, muchísimas gracias a los dos por su tiempo. Y esperemos que más adelante... Sí, por favor. Lo único que quisiera decir es que con esto no es que nosotras queremos venganza, ni que queremos... sino que la justicia sana, la justicia cura, la justicia ayuda a volver a comenzar una vida sin un ser querido. Y que te digan, mira, quien mató a tu hijo estaba en estado de ebriedad, iba a exceso de velocidad, huyó del lugar del hecho, la sentencia es 3 años en suspenso y se va a su casa, agrega muchísimo más dolor al que ya tenemos. Entonces, nosotras sufrimos las consecuencias de por vida, tenemos perpetua en el dolor. Lo que queremos es que quien decide pisar un acelerador, usar el celular mientras está conduciendo, ingerir alcohol antes de conducir, que también tenga una consecuencia por los actos que realiza, ¿no? Es muy clara siempre Vivian, ¿eh? Muchísimas gracias a los dos por su tiempo. Un beso, Vivian. Un abrazo. A ustedes, salud. Un abrazo y gracias. Muchas gracias. Adiós.